saludar a la doctora Erika Pérez, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Cómo está, doctora? Es un placer saludarle y muchas gracias por su participación en este espacio. Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Doctora, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy acerca de una obra que pues el título ya es muy sugerente, Los feminismos en México, reflexiones analíticas sobre su potencia histórica y política. Me gustaría preguntarle, iniciar esta charla, ¿por qué hablamos de feminismos y no de feminismo? Sí, bueno, es una pregunta que incluso se hace también dentro de los mismos espacios académicos y activistas de las feministas. En realidad es un tema que no está cerrado. El feminismo es una lucha histórica, pero que tiene expresiones diversas. Y no solamente es un movimiento social, sino también es un pensamiento teórico, político, filosófico. Entonces, en ese sentido, es un pensamiento y un movimiento social que es a la vez unido, porque todas tenemos como una lucha en común que es contra el patriarcado, pero al mismo tiempo tiene expresiones diversas. Y esas expresiones tienen que ver, por ejemplo, con el lugar desde el que se enuncia. Por ejemplo, hay feministas que, no sé, se enuncian desde la decolonialidad, por decir una cosa, que, por ejemplo, feministas que no solamente ven al patriarcado como el sistema de opresión, sino también al colonialismo. Por ejemplo, las feministas que vivimos en países que fuimos colonizados por potencias, ¿no? Otras, por ejemplo, el feminismo negro, que son feministas que no solamente ven al patriarcado como un sistema de opresión, sino también al racismo, específicamente contra las poblaciones negras. Y entonces, como la lucha es una lucha común, pero que tiene múltiples caras, por eso es que desde diversos espacios se habla de feminismos. Pero como decía al principio, es un debate todavía, ¿no? Y bueno, en el PUETS decidimos asumir este título, ¿no? De feminismos para dar cuenta de esa diversidad, sin obviar, pues, que hay esta discusión presente, ¿no? Que es propia también del feminismo, que es un pensamiento que todo el tiempo está cuestionándose a sí mismo y que eso mismo le da como la vitalidad y el antidogmatismo que tiene este pensamiento, ¿no? Doctora, y en ese sentido, pues ya nos ha comentado que hay distintas expresiones o distintos feminismos, por llamarlos de alguna manera, estas expresiones, pero ¿qué características son aquellas que las unifican a estas expresiones? Que digamos, se puede hablar de feminismos por las maneras en que cada quien tiene asume la propia lucha feminista, pero me imagino que también habrá puntos en los que coinciden todos estos feminismos y que son nodales precisamente para irlo entendiendo, valorando. Más adelante entraremos a la potencia política, cultural, social que implica, pero me gustaría que nos pudiera decir qué es lo que caracteriza al movimiento feminista en su conjunto y que lo hacen pues también dentro de la diversidad único. Sí, claro que sí. Pues un primer elemento que yo diría es que hay una lectura de que el mundo es desigual, de que estamos en un mundo que estructuralmente es desigual, es jerárquico y el polo subordinado resulta que es el asociado a lo femenino. Entonces, esa lectura sí la compartimos todas las expresiones feministas, reconocer que hay una desigualdad en el mundo en donde nos toca a quienes somos representantes o somos mujeres o lo femenino, ocupar el polo subordinado, el polo que está oprimido, ¿no? Ese es un primer elemento. Y el otro que yo creo que nos convoca a todas es la lucha en contra de la violencia. Eso sí, puede haber muchísimas discusiones dentro de los mismos feminismos, pues discrepancias teóricas, prácticas, incluso de cómo se lleva a cabo la lucha, la organización, cuál es la vía de cambiar el mundo, pero en lo que sí no hay ninguna discusión y eso sí nos une a todas es el tema de la violencia, como cuando se trata de luchar en contra de la violencia de género, en contra de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, ahí nos unimos todas. Y otra cosa que diría tiene que ver con la autonomía corporal. Esa es otra de las grandes como
luchas que unen al pensamiento y al movimiento feminista, y es el hecho de que todas buscamos la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y esa libertad se expresa, por ejemplo, en el derecho al aborto y pues en el derecho a no ser consideradas objetos de uso y desuso. Entonces, en eso también creo que serían esos como tres elementos, una lectura de la desigualdad del mundo, una lucha en contra de la violencia y una lucha por la autonomía del cuerpo. Doctora, en esta lucha, pues que es también una lucha de liberación finalmente por sometimiento injusto, reprobable de todo un sistema sobre las mujeres, preguntarles sobre cuál es en México la tarea más inmediata. Sabemos que es un reto enorme porque se tendrían hasta la manera incluso de asumir la propia cultura se tendría que ir modificando, cambiando, pero ¿cuáles son los retos más urgentes para el movimiento feminista en México? Bueno, yo creo que sí, como bien dices, es una lucha tan grande, histórica, y se ha avanzado muchísimo. O sea, pues el hecho de que haya mujeres al frente de los medios de comunicación, que haya, bueno, que ahora estemos frente a una contienda en donde hay mujeres disputando la presidencia, son cambios que podemos identificar como avances significativos y que quizá nuestras abuelas ni siquiera se lo hubieran imaginado. Sin embargo, hay otras cosas que persisten, que a pesar de los grandes cambios, de las revoluciones, a pesar de que pasa la historia, parece que no cambian, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con que son estructuras muy profundas de desigualdad que naturalizamos en nuestro día a día, que entendemos como que así son las cosas y no se pueden cambiar, y que se expresan, por ejemplo, incluso en cosas muy sutiles como los chistes, hacer comentarios sobre el cuerpo de de las mujeres, considerar que las niñas son objetos de quienes podemos disponer, eh, que son como, pues sí, parte, como tú decías, de la cultura. Y esa es la parte más complicada de cambiar, como que se pueden cambiar leyes, se pueden cambiar procedimientos, y eso no necesariamente significa que se lleven a cabo, pero en la ley, en la letra se puede cambiar. Pero ese nivel más profundo cultural de cómo vivimos, de cómo entendemos el mundo, es el que creo que tenemos que cambiar. Y para eso yo siento que el movimiento en las calles está haciendo una gran labor, porque es un movimiento que está trastocando todo, que no nos deja indiferentes, que incluso transforma la forma en la que hablamos. O sea, ya nos cuidamos, ¿no? De no hablar solamente en masculino. Todos estos pequeños cambios que parecen muy sutiles, yo creo que son muy profundos y que quizá no lo vamos a ver ahora, pero las próximas generaciones lo están incorporando en su forma de entender el mundo. Las niñas, los niños van entendiendo que las cosas pueden ser diferentes y que las estamos viviendo diferentes. Entonces, en ese sentido, creo que es un cambio. Cuando hablamos de de cambios urgentes, pues yo diría que hay ese cambio cultural que no se va a ver tan fácil, pero que está ahí. Sin embargo, sí creo que el tema urgente y que pues está ahí todos los días y que ustedes dan cuenta de él todo el tiempo, que es la violencia, que estamos en un contexto de violencia, que no solamente es esta violencia pues asociada al tráfico de drogas, sino también una violencia en contra de las mujeres, que no necesariamente está separado, sino que se alimentan, y que de fondo es parte de un sistema que entiende a las mujeres y a la tierra y a lo humano como cosas que se pueden usar y tirar, y que podemos hacer uso de las niñas y tirarlas, podemos hacer uso de las mujeres y venderlas, podemos desaparecerlas. Esta noción de que lo humano son cosas es parte de ese gran problema, ¿no? Y que se expresa en la violencia cotidiana que estamos viviendo, y que yo creo que ese es el gran problema urgente que hay que atender. Así es, y pues ver cómo incluso en parte de la violencia que padece toda la población en términos generales, pues incluso de manera todavía más grave, la padecen mujeres por el hecho de ser mujeres. Cuando hablamos de trata de personas, por ejemplo, en el sentido de que pues sí, también incluso incluye a niños, a hombres, para trabajos forzados, etcétera, pues vemos las estadísticas y resulta que pues las mujeres todavía son más las que padecen este tipo pues sí, de crímenes, de delitos. Ya se refería, doctora,
a pues cómo hay algunos cambios que son importantes y que incluso serían impensables para generaciones anteriores. Todo indica que quien encabezará la presidencia de este país el próximo año pues será una mujer. En ese sentido, preguntarle sobre el valor de que esto sea, si es que en efecto puede presentarse o podemos señalar que se trata de algo bueno para la causa feminista en su conjunto. Y se lo pregunto, doctora, porque pues a veces hemos visto cómo llegan mujeres a asuntos de dirección importantes. Podremos hablar en otras partes del mundo, por ejemplo, en el caso de alguna gobernante, y que en realidad, pues aunque haya sido una mujer la que llegó, por ejemplo, a la primer cargo en la Gran Bretaña o en el Reino Unido, y resulta que pues eso no se tradujo, no sé, en algún mejoramiento para la situación de las mujeres, de la población de esta nación. Preguntarle cómo vislumbra, qué tipo de podemos esperar con que próximamente habrá una mujer. Todo indica, todo parece indicarlo así, que habrá una mujer en la presidencia de la República. Sí, claro que sí, es muy interesante lo que dices porque, pues, por un lado yo creo que sí es importante que, o sea, sí es un cambio que haya una mujer, pero por otro lado eso no significa necesariamente cambios, como bien dices, en el sentido de la igualdad. Pueden llegar mujeres y no necesariamente ser sensibles o que les interese cambiar estas condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, no es garantía que alguien que llegue a la presidencia solo por el hecho de ser mujer va a tener una visión feminista o una visión, pues sí, de igualdad de derechos, ¿no? Entonces, creo que lo importante sería reconocer que no tiene que ver con la persona, sino con un sistema. O sea, hay un sistema que incluso en los gobiernos de izquierda está presente, que es un sistema patriarcal. Y lo mismo se podría decir, o sea, ser de izquierda no necesariamente significa que uno es antipatriarcal. Podemos ver cómo se reproducen muchas de estas violencias y desigualdades en contra de las mujeres desde la misma izquierda. Y del mismo modo, no por ser mujer vas a dejar de reproducir estas violencias y esta desigualdad. Tendríamos que exigir una visión feminista en las gobernantes, en quienes aspiran a ser gobernantes. Y esto quiere decir una visión comprometida con transformar ese sistema de desigualdad que se expresa desde las formas de hablar hasta las formas de actuar, las políticas, las prioridades, que el tema de mujeres no sea un tema secundario, sino es un tema de la mitad de la población, un poco más de la mitad de la población, que consideren, por ejemplo, el tema de los cuidados, que significa todo este trabajo que las mujeres hacemos y que sostiene al capital y que se invisibiliza de manera muy conveniente. Y que está ahí, ¿no? Y que entonces quien llegue al poder tiene que tener esa posibilidad de observar esas cosas que se han ignorado, no es que no se conozcan, sino que se han ignorado porque pues cambiarlas implica muchísimas rupturas y pues un cambio verdaderamente de orden. Entonces, sí, yo pienso que como ciudadanas, ciudadanos tendríamos que buscar eso, no solamente que sea mujer, que en principio está muy bien, pero sino una mujer con unas ideas que busquen transformar la condición del resto de las mujeres. Y ya nos hablaba acerca de pues los retos que hay para el propio movimiento feminista, las tareas, digamos, más urgentes, pero bueno, también hay muchos obstáculos los que se enfrentan. Hemos visto pues incluso campañas en medios de comunicación para tratar de eh, por un lado, minimizar las propias demandas o por otro lado, para endilgarle situaciones de violencia, de sinrazón, este tipo de campañas, pues muy obvias e indignantes que algunos medios de comunicación generan como parte de sus propios discursos informativos y que pues en realidad no reflejan las propias demandas o la razón de ser del propio movimiento. Y claro, ya usted lo ha comentado de manera desafortunada, estas visiones a veces
pues están presentes, o no, a veces siempre están presentes en todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha, de manera marcada desde mi punto de vista, sobre todo en la derecha, porque ahí en la derecha pues ni siquiera hay a veces la posibilidad de que se considere el respeto a la condición de mujer, porque se les ve como algo subordinado totalmente. Sin embargo, en efecto, como decíamos, puede atravesar todo el espectro político. En ese sentido, ¿qué obstáculos son los que encuentra mayormente el movimiento feminista, pues para hacerse escuchar hacia toda la población, para generar este cambio y pues para que no se quede meramente ahí en una lucha como que perdida dentro de tantas luchas, sino es algo que se tendría que asumir la propia población en su conjunto? Sí, como bien dices, yo creo que en este sentido los medios tienen mucho que ver en este terreno. Muchas veces se entiende al feminismo como que es lo que pasa en las calles cada 8 de marzo, y no en las calles en general, sino lo que pasa en la Avenida Reforma de la capital de del país, cuando el feminismo es múltiple, diverso, se expresa en muchos espacios, pero muchas veces los medios destacan solo ciertas cosas, destacan a las compañeras que rompen los vidrios, que rayan las paredes, y eso alimenta también que haya un prejuicio y una poca comprensión hacia la lucha feminista, porque parece que la lucha feminista es específicamente eso. Entonces, en ese sentido, creo que una de los grandes retos del feminismo es, eh, pues, saber manejar esto, ¿no? Saber manejar cómo los medios la representan. Obviamente, no, quizá armar los propios medios. Hay muchos medios feministas o medios progresistas que sí tratan de dar como una visión más integral. Entonces ese sería como un obstáculo que se enfrenta, ¿no? Como la posibilidad de que el movimiento feminista sea entendido cuando tiene todo en contra, cuando tiene todas estas visiones en contra que buscan desacreditar, que buscan minimizar o que ponen siempre como sospecha, ¿no? Como quién está detrás de ellas, como si ellas no tuvieran por sí mismas deseos de rayar, de romper, ¿no? Creo que también es importante escucharlas. Muchas veces las feministas más jóvenes encuentran su motivo de lucha en ese momento de explosión, de rebeldía, de romper. Quizá no están buscando algo más, quizá eso es lo que necesitan, expresar su rabia. Y a veces queremos leer el movimiento feminista con unos lentes que nos impiden ver esas otras expresiones. Queremos que nos digan cuál es su pliego petitorio, que nos digan cuál es su plan de lucha, con quién quieren dialogar. Y a lo mejor por ahí no va esa expresión, ¿no? Pero hay muchas otras expresiones del feminismo. Hay un feminismo más institucional, hay feministas que se sientan con las autoridades y dialogan, hay feministas desde las organizaciones civiles que trabajan todo el tiempo, hay feministas que trabajan directamente con familiares de personas víctimas, de mujeres desaparecidas, de víctimas de feminicidio. Es decir, creo que un gran reto es justo dar cuenta de esta diversidad del movimiento feminista y tratar de quitarnos de encima ese estigma y ese desconocimiento social que hay en torno a la lucha. Y también creo que hay momentos de mucha tensión dentro de las mismas feministas porque hay desacuerdos que muchas veces tienen que ver con cuestiones teóricas o muchas veces tienen que ver con la forma en la que se llevan a cabo pues sí, la práctica política. Yo no pienso que eso sea necesariamente un problema, de hecho creo que puede ser una ventaja porque hace que este movimiento sea un movimiento antidogmático, un movimiento que todo el tiempo se está cuestionando a sí misma, el feminismo todo el tiempo se está cuestionando, estamos debatiendo entre nosotras y eso es un motor para el pensamiento, para ir afinando mejor nuestras ideas, nuestras prácticas. Entonces, pues creo que saber llevar esas tensiones, esos diálogos difíciles que a veces tenemos dentro del mismo feminismo, creo que sería otro reto también. Pues, doctora, ¿algún comentario final sobre esta obra, Los feminismos en México, reflexiones analíticas sobre su potencia histórica y política?
Sí, claro, pues estamos muy contentas de presentar desde el PUEX esta primera publicación que está en el marco de una investigación más grande sobre el movimiento feminista en México y van a ir saliendo diversos productos, otros libros, una plataforma que ya salió, pero en esta ocasión estamos presentando este libro que en realidad es una obra colectiva que surge de un coloquio de investigación que se organizó en el 2022 en Tlatelolco, en el PUEX, que es donde tenemos nuestra sede, y que se invitaron a diversas expertas en el tema y entonces este libro se conforma de esas presentaciones, de esos trabajos de estas autoras. Y les invitamos a adquirirlo. Hay temas diversos, todos en torno al feminismo, pero por ejemplo hay un capítulo sobre paridad que viene muy interesante para el momento electoral en el que estamos. Hay otro sobre interseccionalidad, hay uno sobre feminismo periférico, sobre la violencia. Entonces les invito, si bien es una obra académica, tiene un lenguaje que es accesible para toda la población y en el PUEX nos interesa mucho que todo el mundo se acerque a este tipo de obras para tener claves para poder leer nuestro contexto. Entonces, solo recordarles que el libro lo pueden adquirir directamente en la Torre de Tlatelolco, en el piso 13, que es donde tenemos nuestras oficinas, en las redes o página del PUEX, que tenemos venta en línea, y a finales de mes va a estar disponible en las librerías comerciales de la capital y del país, y también en las librerías de la UNAM. Y finalmente el 3 de marzo lo vamos a presentar en la FIL, en Minería. Entonces, pues nada, agradecerles el espacio e invitarles a que lo lean. Sí, me parece que es muy importante la lectura de este tipo de materiales porque cuántas cosas a veces se dicen, se expresan sin tener pues algún tipo de conocimiento o de escuchar, de tener la información de lo que desde dentro del propio movimiento feminista o de las personas que estudian el propio movimiento feminista, pues creo que le invitamos a que la audiencia, a que consulten esta obra que me parece muy importante y que pues ya nos ha dicho la doctora Erika Pérez en dónde se puede conseguir y se podrá conseguir próximamente también. Pues doctora, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Que tengan buen día.